Hola, buenos días a todas. Hoy vamos a ver el Proverbios 1:7, que fue donde nos quedamos, y recapitulando un poco, pues vimos que Proverbios lo escribió Salomón, nos proporciona sabiduría y doctrina, conocimiento, consejo, prudencia, ¿verdad? Da sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, y también al sabio le aumenta su saber. Y bueno, aquí en Proverbios 1:7 vamos a ver el tema que se ve en todo el libro de Proverbios, que es el temor a Dios, ¿verdad? Y dice, Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y bueno, esta palabra temor viene de la palabra hebrea yira, que significa reverencia y respeto, que lleva a una obediencia total. ¿Sale? ¿Qué nos quiere decir? Que nosotros debemos de tener una amorosa reverencia hacia Dios, que comprende la sumisión a su señorío, a los mandamientos de su palabra, ¿verdad? Aunque nos presentamos con temor a Él, también nos podemos alegrar. De hecho, en Salmos 2:11 dice, servir a Dios con temor y alegraos con temblor. Ustedes se imaginan, no sé, de algunas ha tenido la oportunidad de estar cerca de un general, de alguien que tiene así una autoridad grande, ¿no? Que te impone, ¿no? A su presencia, y que sabes que tiene autoridad, un puesto alto, que ella puede decir o él puede decidir tu vida, tu situación económica, etcétera, ¿no? Entonces imagínate al Señor, así su presencia, que es lo que debemos de siempre sentir en todo lo que hagamos, saber que Él nos observa, que Él conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos, y por eso debemos de tener temor ante todas las situaciones y decisiones que hagamos. Fíjense, si nos vamos a Mateo 10:28, el Señor Jesús está hablando y dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, Dios no nada más tiene el control de nuestra vida, de las situaciones, sino también Él decide ya de manera espiritual dónde pasar la eternidad, ¿no? Entonces por eso dice, no temáis al que mate el cuerpo, o sea, ese lo mata y ya. Más bien temed al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, ¿no? Entonces dice que el principio de la sabiduría es temor a Jehová. Ya vimos que la sabiduría pues está traducida en hebreo. La palabra sabiduría viene de la palabra hebrea chokma, que significa ciencia, entendimiento, inteligencia. Es una persona sabia en mente, palabra y acción. O sea, tú no puedes pensar una cosa, decir otra y hacer otra. Una persona sabia piensa lo que dice y lo que hace, y todo concuerda. O sea, no vas, no sé, en la calle y dices, ay, no me voy a encontrar a fulanita, porque, ay, y de repente te la encuentras y, ay, hola, ¿cómo estás? Ya te extrañaba. ¿Por qué? Porque eso es ser hipócrita, ¿no? Entonces, debe de coincidir nuestra mente con nuestra palabra y nuestra acción, ¿no? Entonces, si no te nace decirle, qué linda, qué bueno que te encontré, no digas nada, porque eso no es ser honesto, eso no le agrada al Señor. Entonces, ya vimos que es temor, sabiduría, ¿verdad? Entonces, la sabiduría es poner en práctica todo ese conocimiento que tenemos, ¿recuerdan? Todo ese conocimiento de aquí de la palabra. Y bueno, después dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El insensato viene de la palabra hebrea evilim y significa perverso, necio, pereza mental. Es todo aquel que no quiere saber nada de Dios. Es la persona que desprecia la sabiduría y la corrección. Ese es un insensato. Entonces hay dos tipos de personas. El sabio,
en la sabiduría de Dios, y el insensato, el que no quiere saber nada de Dios. Pongan bien mucha atención en estas dos tipos de personas que hay aquí, ¿verdad? El sabio y el insensato. Y luego viene las amonestaciones de la sabiduría, ahí en el 1:8. Aquí Salomón está dando por hecho que nosotros como padres estamos cumpliendo con nuestra obligación. Tanto la mamá cumple con su papel y el papá está cumpliendo con su papel. Y vean lo que dice. ¿Sale? Dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. O sea, Salomón dice, sigue la instrucción, porque él da por hecho que los padres están dando instrucción y que las madres estamos dando dirección, ¿verdad? Aquí él nos amonesta a que nosotros debemos de tenerle respeto y honor a nuestros padres. Y bueno, instrucción, la que da el papá, viene de la palabra musar, y es advertencia, reprensión, restringir, disciplina, enseñanza, ¿verdad? Y dirección viene de la palabra Torah, que es precepto, estatuto, dirección, enseñanza, ley. Entonces, ¿qué pasa? Que la mamá normalmente está más tiempo y es el que realmente educa a los hijos y les moldea el carácter. Pero hay algo muy importante, hermanas. Nosotras debemos de ponernos de acuerdo siempre con nuestro esposo para la educación de nuestros hijos. Ya sabemos que es difícil si el esposo es inconverso, porque él va a tener una forma de querer educar a los hijos y nosotros otra, y a veces vamos a chocar en esa educación. Pero si estamos los dos en el Señor, imagínense el Señor en medio, de un lado tú y del otro lado tu esposo, ¿no? Y también eso se los digo a las jovencitas, a las que no se han casado, que por eso es importante que tengan un esposo cristiano. Porque, bueno, el Señor nos dice que no nos unamos en yugo desigual. ¿Por qué desigual? Porque no van a pensar igual. Y créanme que cuando llegan los hijos, empiezan las peleas de que no es que mi mamá me dijo que hiciera esto, y el otro no es que mi mamá así me educó y hay que educarlo así. Y empiezan los problemas cuando nacen los hijos. Se los digo de verdad por experiencia, que nosotros no éramos cristianos, tanto mi esposo y yo traíamos cierta educación, y bueno, nos agarrábamos del chongo porque cada quien quería educarlos a su manera. Gracias a Dios que el Señor nos rescata, y entonces es cuando les digo que hay que ponernos de acuerdo para educar, ¿no? Tú como mujer que estás más tiempo en casa y que debes de cumplir con esta dirección hacia tus hijos, debes tener mucha sabiduría. Y ya cuando ves que tus hijos como que no se dejan o algo, pues ya llega tu esposito del trabajo y le dices, oye, mi amor, como le digas, ¿verdad? Fíjate que aquí veo a fulanito, a sutanita que no entienden, oye, platica tal. Y entonces entra en acción ese castigo, ese consejo, esa disciplina, toda esa autoridad que tiene el varón como sacerdote de la casa, ¿no? Ahorita estoy enfocada más en nosotras, que es para, ahorita con ustedes, para mujeres, pues de que tienen que estar al pendiente de cumplir con todo esto que nos manda el Señor. Y fíjense, nos vamos a ir a 2 de Timoteo 2:9. Perdón, hermanas, es 1 de Timoteo 2:9. Y vean, dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Nos vamos a quedar hasta aquí. Nosotras como mamás debemos de educar a nuestras hijas con ese pudor y esa modestia. ¿Por qué? Porque el Señor nos los va a demandar. Nosotras estamos preparando a las futuras generaciones, tanto varones como mujeres. Entonces, si tú le enseñas a tu hija que ella puede andar con la minifalda, con el vestidito, y además la motivas a que haga cosas donde exhiba su cuerpo, pues al Señor no le agrada. Porque ¿cómo esperas que ella, ya estando casada, ella vaya a hacer eso, vaya a sujetarse y hacer lo que Dios dice con su esposo? Porque si tú le dices que eres cristiana, pero tú le
la motivas y eso, ella crece pensando que es normal y el Señor nos los va a demandar a nosotras, ¿verdad? El que no le enseñamos a nuestras hijas vestir con pudor. Recuerden que nuestro terreno es nuestro hogar, ¿verdad? Como mujeres. Y entonces debemos de enseñarles a nuestras hijas. Y esa palabra pudor viene de la palabra sentido de vergüenza, respeto a otros, ¿no? Entonces, aquí, bueno, como les decía, Salomón da por hecho que nosotras le estamos dando dirección a nuestros hijos. Entonces, dale buena dirección a tus hijas, dale dirección a tus hijos, que sean caballeros. Qué bendición si ahorita desde chiquititos tus pequeños eres cristiana y tu esposo también, que los empiezas a educar y que el varón sea un caballero y que debe de amar a su esposita y que lo vea en casa, porque de nada sirve dar un consejo si no lo ven desde casa. Por eso ora por tu varón, oren juntos y que les quieren dar este ejemplo a sus hijos, ¿verdad? Con temor. ¿Por qué? Porque el Señor nos está viendo en todo tiempo, en todas esas decisiones que tomamos, ¿verdad? Y lo que sigue me encanta, de veras que es algo que me quedé maravillada porque dice el 19, dice, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Vean, la palabra adorno es una guirnalda, ¿no? de flores. Es algo sujeto, algo que se queda en tu cabeza. Ese es adorno. Dice, serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Y aquí es donde vienen las comparaciones, ¿no? Fíjense, la sabiduría que vamos a adquirir es un adorno a nuestra persona, que va a vestir la parte más noble, que es nuestro entendimiento. Por eso te imaginas una guirnalda y unas flores en tu cabeza, adornando tu entendimiento, ¿verdad? Que es tu sabiduría. Y el collar de flores en tu cuello, que va a embellecer tu corazón, que es donde está la voluntad, los sentimientos, ¿verdad? La inteligencia. Entonces, normalmente como mujeres nos queremos ver lindas y todo. Entonces, imagínate que tú estás adornada, así tu entendimiento, hablas con sabiduría, procedes con sabiduría, meditas antes de actuar en cada situación, en la palabra. Y además también es un collar a tu corazón, ¿no? O sea, es algo tan hermoso esto que aprendí, que de verdad dije, wow, Señor, así quieres que nos veamos, que esos sean nuestros adornos más importantes que el exterior, ¿verdad? Y bueno, luego Salomón viene unas advertencias. Dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojo. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Si se fijan, aquí está hablando de los perversos, de los insensatos. Ellos no van a amenazarte, ellos te van a seducir con las palabras, ¿no? Que te dice, ven con nosotros, vamos a poner acechanzas. O sea, si te fijas, no se oye amenazador, no, ven porque si no te vamos a matar y te vamos a hacer esto. Es así, con muchas, las palabras que seducen, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque tienen odio hacia los hijos de Dios. Y ellos lo que quieren es que caigamos, ¿verdad? Entonces aquí Salomón nos advierte sobre las malas compañías. Y entonces, ¿qué dice en el 15? Hijo mío, no andes en camino con ellos. O sea, no debemos estar con ese tipo de personas porque nos van a contaminar, ¿verdad? Dice, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. En el 17 dice, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. ¿A qué significa que una ave normalmente cuando ve la red que la va a atrapar, pues intenta
evitarlo, ¿verdad? Pero el perverso lo ciega su codicia. O sea, no pueden ver que se pone ahí la red y ellos ahí van, ¿verdad? Entonces por eso dice en el 17, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo aquel que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus pecadores. Te fijas que hay veces que tú estás con ciertas personas, inclusive que se pueden decir cristianas, y estás con ellas y su manera de ser y eso ya te están queriendo decir, no, pues trabájate en dinero, o ya me compré esto, ya hice el otro, ya hice negocios, y empiezas tú a sentirte incómoda, ¿no? Así como que, esta nada más piensa en el dinero, en la vanidad, la otra en lo intelectual, fulanita en tal, y te empieza a hacer que estés mal, ¿no? Que tu espíritu se sienta ahí como contristado, porque tú también quieres empezar a hacer lo mismo. Entonces Salomón nos dice aquí, no andes con ellos, no andes con ellos porque, como dice en el 19, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Y entonces vean, aquí los insensatos pues les llaman, ¿no? Nos llaman así de vengan y así nos seducen con las palabras. Pero del otro lado, fíjense en el 20, Proverbios 1:20 dice, la sabiduría clama en las calles. Imagínate aquí esta voz como si fuera una mujer, una dama, que grita, que alza porque aquí dice que alza su voz, donde hay mucha gente, donde normalmente se reúnen y donde a veces podemos caer más fácilmente, ¿no? Entonces imagínate a la sabiduría personificada en una mujer, que dice ahí en el 20, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad y dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desean el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Aquí Dios le está dando su voz a la sabiduría. Cuando dice en el 23, ¿verdad? Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Entonces, por un lado, tú vas a oír voces, ¿sabes? Porque nos enfrentamos en la vida en un contexto social en el que vivimos. Tú imagínate tus contextos sociales. En la congre hay un contexto social, a lo mejor en la escuela con tus hijos hay otro contexto, en tu trabajo, ¿no? Hay diferentes niveles sociales y entonces estando en esos contextos hay dos voces que tratan de ganar nuestra lealtad, moldear nuestra vida. Entonces ya nosotras decidimos si queremos escuchar a la sabiduría o a los insensatos, ¿verdad? Pero vean el 24, dice el versículo 1:24 dice el Señor, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo malo. Aquí Dios extiende sus brazos de amor para ofrecerte perdón, pero dice que no hay quien lo atienda, ¿no? A veces preferimos voltear hacia los insensatos, porque aparentemente lo que ofrecen es mejor, ¿no? Y entonces el Señor dice, por cuanto no quisiste, ¿verdad? Tal. Y ahora dice en el 28, entonces me llamarán y no responderé. ¿Qué significa? Que tarde o temprano te vas a dar cuenta que hiciste mal y lo vas a querer buscar. Pero dice Dios, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo.
y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. ¿Saben? Con la muerte se acaba el tiempo de la oferta de esa gracia de Dios, porque ya vieron que los ignorantes matarán, ¿verdad? Y la prosperidad nos echará a perder. Entonces, Dios dice, si rechazas a la sabiduría, pues van a venir todas estas cosas, ¿verdad? Y ya aunque lo busquemos, el Señor dice, no, porque Dios se extiende y es misericordioso y nos habla y nos habla. Pero a veces rechazamos tanto su gracia y su benignidad que ya no hacemos caso. Pero en cambio, vean, si realmente decidimos escuchar su voz, vean el Proverbios 1:33, que con este terminamos. Dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Y sabes, ese lugar confiadamente es esos lugares donde puedes disfrutar de la presencia de Dios. Porque es verdad, pasamos situaciones difíciles, pero cuando tú estás en su presencia, estás confiado. Porque el temor de Dios nos libra de los temores propios, de nuestra existencia humana, de la enfermedad, de las tragedias, de sufrimientos, de muerte, ¿verdad? Que nos asedian y nos hacen la vida imposible. Porque si tú sabes que estás haciendo lo correcto, si tú intentas poner por obra todos sus mandamientos, como dice Deuteronomio 28, van a venir bendiciones. Y si pasa algo que tú aparentemente ves que es malo, pero tú estás confiada porque sabes que Dios tiene un propósito. Y vamos a terminar con Salmo 112, que en lo particular me encanta este salmo, porque empieza, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Escuchen. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Y vean en el 5, 1:5, dice, el hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio. O sea que todos tus asuntos, todo lo que hagas en tu vida, lo vas a pensar con juicio. Así como Salomón, ¿se acuerdan que le decía a Dios, da a tu siervo un corazón entendido, ¿no? Para gobernar y gobernar para saber hacer juicio, ¿no? Entonces, juicio sobre las decisiones que vamos a tomar en nuestra vida. Entonces dice ahí, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. Y vámonos al 7, me encanta, dice, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. No tendrá temor de malas noticias. Puede venir de repente, se enfermó fulanito, te quedaste sin trabajo, tal, pero estás tan confiada en Dios, que no vas a temer, porque tú dices, Señor, no importa, tú eres mi Dios poderoso, soberano, majestuoso, Rey de los cielos y de la tierra. Y si tú lo permites, Señor, dice su palabra, que todo nos ayuda para bien, ¿verdad? Y que sus pensamientos son de bien y no de mal. Entonces ahí es cuando su palabra viene y cuando vas a empezar a actuar con sabiduría, sin arrebatamientos y vamos a pedir prestado y hacer lo otro. No, con calma, tranquila, sin dejarte llevar por emociones, sino con sabiduría, con el conocimiento de su palabra. ¿Sale, hermanas? Entonces, con esto terminamos Proverbios 1 y léanlo nuevamente, que el Señor les hable, porque Dios nos habla a todas de diferentes maneras en esas áreas que necesitamos. Él nos fortalece, nos guía y bueno, pues aprendamos a ser sabia y a escuchar a la sabiduría que clama en todo momento, en cada situación, y no escuchar a los insensatos que nos ofrecen este mundo que no sirve para nada, porque dice el Señor que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Y entonces que nuestro tesoro
sean todo lo que hay en el cielo, en la vida que viene después de la muerte. Que Dios las bendiga, hermanas. Un abrazo. Bye.